Y también les voy a compartir en una pizarra, ¿no? Entonces esta es nuestra pizarra. Entonces esperaría que realicen la lectura eh, a- posterior a la clase para que tengan, digamos, el surgimiento de algunas inquietudes que puedan pues, salir allí, las anoten. eh, y quisiera también como hacerle la salvedad de que normalmente las lecturas, ya que ahorita las estamos manejando mucho en manera virtual, pues la invitación es a que por lo menos tengan algún tipo de subrayado, algún tipo de comentario, así sean notas en su cuaderno, porque principalmente nosotros como seres humanos necesitamos, porque tenemos unas restricciones desde el nacimiento. Esas restricciones desde el nacimiento, ¿cuáles son? El canal de parto. Cuando nosotros vamos a nacer, tenemos que atravesar ese canal de parto, ¿cierto? Ese canal de parto pues tiene una restricción de espacio, de volumen, y eso, digamos que nos condiciona a nosotros que nuestra cabeza pues no crezca de manera infinita, sino que tenga también una condición límite de crecimiento. En ese orden de ideas, cuando nosotros aprendemos algo, bien, cuando nosotros estamos recordando algo, esas informaciones, esos recuerdos están almacenados en nuestra cabeza, ¿cierto? Y nosotros no podemos, por el espacio limitado que tenemos, no podemos casi que almacenar todo lo que quisiéramos. Eh, de hecho, nosotros tenemos esas limitaciones porque al tener este espacio reducido, pues prácticamente lo que no nos sirve lo tenemos que olvidar o borrar. Entonces, en síntesis, como necesitamos convencer a nuestro cerebro de que recuerde algo, pues nosotros tendríamos que prácticamente decir, bueno, ¿y cómo hacemos para decirle a nuestro cerebro que esta información es importante? Que esta información la voy a utilizar. Por ejemplo, si yo olvidara que soy alérgico, por ejemplo, a el maní o a las nueces, moriría, ¿vale? Entonces, eso yo nunca lo olvidaré. Nunca olvidaré quién me ha hecho daño. O sea, no tendría sentido que si, por ejemplo, Camilo, yo cada vez que me aproximo donde Camilo, Camilo me pega, o Camilo me insulta o me trata mal, no tendría sentido que yo olvidara que Camilo me trata mal y volviera al siguiente día a que Camilo me pegara, ¿sí? Tendría más sentido evolutivo que yo recordara quién me ha hecho daño, recordara quién me protege o quién me cuida y, por lo tanto, me permite saber que al tener un espacio limitado, la información que tengo es información útil o información que voy a utilizar. De lo contrario, todas esas informaciones que no se utilizan se eliminan. Para un ejemplo, pues podríamos decir, ¿quiénes de ustedes recuerdan las funciones trigonométricas? ¿Quiénes de ustedes recuerdan qué es un mito, qué es una leyenda? ¿Cuál es la diferencia entre mito, leyenda y cuento popular? Yo tengo en mi memoria, por ejemplo, el A ante bajo cabe con contra B. Yo eso no sé para qué es, pero ahí está. Bien. Entonces el asunto se convierte en que muchas veces en la educación nos dan mucha información que sabemos que no la vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es el reto de entrada para nosotros? Si sabemos que lo que no utilizamos lo olvidamos. El reto se convierte en qué información nunca olvidamos, aquella información que es crucial para nuestra vida. Entonces, se desprendería lógicamente pensar cómo hacemos para decirle a nuestro cerebro que esta información es importante o que esta información depende de nuestra vida. Y entonces ahí vienen algunas pistas. La primera pista es subrayar. La primera pista o tip, podríamos llamarlo así, sería subrayar, sería hacer notas, sería aplicar lo que acabamos de leer. Bien. De ahí que, por ejemplo, para los libros más leídos por los bebés, bien, son esos libros que están muy mordidos, muy babeados,
que todo el tiempo los bebés se llevan a la boca. Luego vamos a hablar de los bebés, pero lo que quiero señalar es que cuando a uno le gusta algo, uno lo prueba, uno lo saborea. ¿M? Entonces, la información, tenemos que convencer a nuestro cerebro de que es importante. Por lo tanto, debemos es de casi que utilizarla, saborearla, hacer notas, ponerle diferentes colores, porque nuestro cerebro almacena más información visual que audioverbal. Por lo tanto, se nos convierte como en una pista importante al momento de hacer las lecturas. Leer con un propósito, con una pregunta. Eso va a orientar también la manera en que yo puedo monitorear qué tan cerca o qué tan lejos estoy de mi objetivo. Es decir, si yo cojo la lectura de Darwin con el objetivo de terminarla, pues yo puedo saber qué tan cerca o qué tan lejos estoy de terminarla, pero eso no es un objetivo relacionado con comprender esa lectura. Si yo no me hago preguntas como, bueno, ¿qué aportes de Darwin me dan como psicólogo? Pues yo tengo esa pregunta y voy a tratar de contestarla a partir de la lectura. ¿De qué me sirve a mí esta lectura para mi ejercicio como psicólogo, para mi profesión? ¿Vale? Entonces, el asunto es que las preguntas que nosotros nos podemos hacer, pues van a variar también de nuestra propia experiencia. Aquellos de ustedes que les gusta más la biología, pues quizás tendrán preguntas más biológicas y aquellos de ustedes que les gusta más la sociología o la filosofía, tendrán preguntas más relacionadas con ese asunto. Entonces, eso como recomendación y como primera herramienta, digamos, de trabajo. Eh, Entender que la perspectiva evolutiva no es solamente lo que vamos a leer ahí, sino que si lo ponemos en práctica, ¿para qué nos sirve? Entonces, recordaríamos que si no lo utilizamos, lo olvidaremos. Entonces, toca utilizarlo para no olvidarlo, ponerlo en práctica para no olvidarlo. Y ese pues se convierte en un reto porque difícilmente los estudiantes lo hacen de forma deliberada, ¿vale? De forma deliberada. Pero algunos de ustedes tienen becas, algunos de ustedes tienen que sacar un promedio. Y entonces la información o el resultado que hacen con esa información, pues su vida está en juego. Y entonces estas personas pues van a tener, sí o sí, porque su vida está en juego, no olvidar nunca, porque se lo pueden preguntar y si lo saben, pues tienen una buena nota. En ese orden de ideas, dependiendo del lugar en el que nosotros nos encontremos, asimismo también va a variar pues, nuestro rendimiento y desempeño en clase. ¿Vale? Eh, entonces, vamos a empezar como a situar lo que hemos hasta el momento mencionado. Nosotros vamos a abordar desde un esquema, pueden existir muchas aristas, tantas aristas como ustedes quieran para comprender al sujeto, ¿sí? Para aproximarnos al sujeto. Yo les voy a proponer que lo hagamos desde tres aristas, ¿bien? Desde tres aristas. Una arista está relacionada con la verosimilitud, ¿bien? La arista de la verosimilitud es una arista que, fíjense que he cuidado de no nombrarla como verdad. ¿Por qué? Primero, si yo les hiciera la pregunta a ustedes, yo en este momento, ¿en dónde me encuentro? Frente a ustedes, eh, en su computador, eh, ¿en dónde estoy en este momento? Entonces algunos dirán, profe, ¿hay una alternativa que sea el consultorio? Bueno, pongamos la alternativa en dónde está en el consultorio. Consultorio. Esta es una opción A, consultorio. Opción B, frente a ustedes. Opción C, en su cabeza. Opción D, en los lóbulos occipitales. ¿Dónde, digamos, ustedes dirían A, consultorio, B, frente a ustedes, C, cabeza, D, lóbulos occipitales? Dentro de cada uno.
Entonces, fíjense que la respuesta que da Santiago es una respuesta como si fuera una pequeña voz interior, ¿no? Como una conciencia. Y nosotros escuchamos nuestra voz interior. Algunos de nosotros escuchamos, o sea, cuando leemos en lectura silenciosa, escuchamos es nuestra voz que va leyendo, ¿cierto? Eh, y entonces eso nos empieza a dar unas indicaciones respecto a nuestros lóbulos temporales, por ejemplo, son los que se activan al momento de la lectura silenciosa. Bien, obviamente también los lóbulos occipitales, porque es con los que hacemos el procesamiento de la información visual, pero principalmente nos está dando pistas cuando leemos en silencio, por ejemplo, y escuchamos nuestra voz, nos estaría indicando de que la forma en que construimos la lectura y la escritura se hace sobre la base del lenguaje oral, ¿vale? Igual de eso hablaremos por allá en octavo semestre con mayor, digamos, propiedad, que es un curso que se llama Psicología aplicada a la educación, no, de noveno semestre. Pero como para que nos vayamos poniendo como en sintonía desde ahora, vamos a decir entonces que yo en este momento, si vemos y escuchamos dentro de cada uno, estaremos hablando de que quien nos garantiza que nosotros podamos ver, escuchar, sea dentro, sea lo que sucede fuera, no lo garantiza nuestra corteza cerebral, ¿cierto? Pero particularmente, si la pregunta es, ¿yo dónde me encuentro en este momento? Ustedes me estarían viendo con sus lóbulos occipitales. Y eso entonces nos pone en una situación muy interesante para entender por qué no nos podemos poner de acuerdo muchas veces respecto a es una misma experiencia. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han escuchado, por ejemplo, de la serie Sex Education o Stranger Things Yo, o profe. The Mandalorian? Yo, profe. Bien, entonces tenemos una misma experiencia que puede ser Sex Education. Y algunos de ustedes dirán, me parece una muy buena serie, y otros dirán, no me gusta esa serie, me parece demasiado, no sé, provocadora, obscena, etcétera. ¿Sí? Pero ¿por qué no todos podemos tener la misma experiencia? Que nos guste a todos o que nos disguste a todos. O que un profesor les parezca excelente, pero a otra persona le parezca el peor profesor. Que en un entorno como este, por ejemplo, donde tenemos aire acondicionado, yo pueda tener aire acondicionado pero decir tengo calor y otro compañero o compañera decir tengo frío, porque no apagas el aire un momentico. Eh, Ese tipo de experiencias tan variadas frente a una misma situación son las que nos permiten a nosotros empezar a introducir el problema de pensar que tenemos la verdad, ¿vale? Verdad, no, si existiera una verdad, ¿vale? Diríamos entonces que todas las personas tenemos prácticamente la misma verdad. Sin embargo, o más bien la misma realidad. Entonces uno diría, si la verdad o la realidad es subjetiva, ¿vale? ¿Y por qué es subjetiva? Porque no podemos acceder directamente a ella. Tenemos que acceder a ella a través de nuestros sentidos. Y entonces, por lo tanto, la experiencia que ustedes están teniendo del profesor Alejandro Botero se está dando a través de su corteza occipital porque me ven y de su corteza temporal porque me escuchan. Si alguno de ustedes me tocara, bien, estaríamos ya con otra experiencia adicional que podría ser más parietal, ¿cierto? Pero vamos a reducir el asunto a temporales, occipitales. Disculpenme un momentito.
Entonces, tenemos que la experiencia, nuestra realidad, bien, está permeada por nuestros sentidos, está interpretada dependiendo del lugar o posición que nosotros ocupamos en el mundo. De ahí que para algunas personas un 6 sea un 6 y para otras personas un 6 sea un 9. ¿Por qué? Porque solo lo único que cambia es desde el lugar en el cual lo estamos mirando. Eso nos pone entonces en un lugar y es en el lugar de la verosimilitud. ¿Qué significa la verosimilitud? Entonces fíjense que no vamos a usar verdad, no vamos a decir verdad, vamos a decir verosimilitud, ¿vale? ¿Por qué? El problema de la verdad, ya digamos que lo hemos planteado, pero ustedes digamos que lo van a ir profundizando mucho más en las lecturas que vamos a tener. Pero la idea de ese concepto de verdad, problema como tal, es este asunto de que no podemos acceder directamente a la realidad y que según cómo se mire esa realidad, asimismo será interpretada. De ahí que podamos ustedes, y ustedes pueden mirar en internet las ilusiones ópticas. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez ilusiones ópticas donde colocamos, por ejemplo, líneas y esas líneas, una parece más larga que la otra, pero en realidad son la misma línea, tienen la misma distancia. O dos colores que aparentemente son iguales, pero cuando se ponen en movimiento cambia la composición del color. Pero realmente al principio eran iguales, pero empiezan a variar es la tonalidad. Vemos uno más gris o más opaco que el otro. Eh, entonces, digamos que nuestro mundo, igual luego les puedo presentar pues como más evidencias así para que no sea un acto de fe, sino que lo veamos, bien, lo veamos. Eso lo vamos a proyectar más en historia de la psicología, pero ahorita aquí lo vamos a mirar, porque me interesa que vayamos entendiendo un poco este discurso desde el cual vamos a empezar a hablar, ¿listo? Entonces, asumimos que la ciencia o el discurso de la ciencia, bien, es un discurso que en principio quería perseguir la verdad, o sea, quería saber responder con preguntas concretas problemas concretos. Bien, asumiendo que cuando se encontraba ese resultado a esa indagación, ya se poseía la verdad. Así era el mundo, ¿sí? Pero actualmente nosotros vamos a la universidad no para encontrar respuestas, ¿bien? O sea, vamos a la universidad no para encontrar la respuesta y punto final, sino que sabemos que vamos a la universidad es para cada vez hacernos mejores preguntas. ¿Eso qué significa? Que encontramos la respuesta, entre comillas, y esa respuesta o esa verdad, ¿vale? Nos lleva a una nueva verdad. Pero entonces quiero reemplazar esa palabra de verdad por el problema que les acabo de mencionar de que no compartimos una misma realidad para hablar del concepto de verosimilitud. Entonces la ciencia en este momento, la ciencia psicológica, la ciencia biológica, neurológica, etcétera, 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 todas las ciencias en este momento están ubicadas en un paradigma de la verosimilitud. Entonces voy a escribirlo aquí para que vaya a ser una de las aristas de nuestro triángulo. Verosimilitud. Bien. Entonces, la verosimilitud significa proximidad, ¿vale? Proximidad con la verdad, proximidad con la realidad. Es decir, que sabemos que no tenemos la verdad, pero estamos muy cercanos a la verdad. Intentamos, o sea, algo así como si yo les dijera en este momento, bueno chicos, por favor miren por la ventana y me dicen si hay un cielo azul o no. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros nos va a decir que hay un cielo azul. A no ser que la persona que estaba sintonizando, hablando, diga, bueno, yo donde estoy en este momento, el cielo es un poco como verdoso y oscuro, como una aureola boreal, más o menos. ¿Bien? Bien, pero
está por allá y sea daltónica también. Pero el asunto ¿cuál es? Que dentro de la perspectiva de la verosimilitud, podríamos decir que existe un común acuerdo respecto a algo en particular, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que todos nosotros somos libres de creer lo que queramos, ¿vale? Y eso entonces nos lleva a, si nosotros tendríamos, si tenemos que cruzar un puente, ¿vale? Y hay un abismo, pero ese puente como tal que atraviesa ese abismo es un puente que está muy, muy dañado, muy deteriorado, muy viejo. Yo puedo tener la creencia de que si me encomiendo a Dios y me echo la bendición y ruego y oro, ¿vale? Voy a pasar sin correr ningún peligro, porque me encomendé a Dios, Dios me protege, ¿sí? Esa es una manera de afrontar, digamos, esa realidad, ese puente. Otra manera de aproximarnos a esa realidad sería no cruzar ese puente, buscar otra alternativa para cruzar, porque sé que la probabilidad de que me caiga es muy alta, es decir, que estoy muy próximo a la realidad. La verosimilitud allí estaría muy, muy cercano. Tendría más razón aquel que dice, muy seguramente me caigo, a aquel que pasa encomendándose a Dios y realmente es un asunto de suerte. O sea, puede pasar como puede que no pase. Pero ¿cuál de las dos personas tendrá más razón? Y en ese orden de ideas, todas nuestras concepciones respecto a la vida se fundamentan principalmente en qué tipo de creencias son las que conforman mi vida para yo tomar decisiones. Entonces, algunos de nosotros tomamos decisiones con base en lo que vemos. Entonces nos asomamos y vemos sol y entonces decimos, ¿para qué llevo paraguas? Otros se asoman y ven sol y dicen, pero estamos en época de lluvia y yo he visto que en Cali está cambiando el clima de manera rápida y abrupta. Entonces voy a llevar un paraguas por si las dudas. Bien, hay dos maneras de ver el mundo allí en esas dos concepciones. ¿Cuál es la que estaría con mayor proximidad a la realidad, la verdad? Nosotros entonces ahí asumiríamos que cuando nosotros nos ponemos en la posición psicológica, nosotros no podemos creer que tenemos la verdad sobre una persona, pero sí podemos nosotros a través de lo que vamos a ver, es decir, a lo largo de la carrera ustedes van a ver cómo se aplican instrumentos, a ver evaluación, cómo se hace una entrevista, observación, a través de evidencias psicológicas. Entonces ustedes pueden decir, estoy muy cercano a la realidad, estoy muy cercano a lo que muy probablemente va a suceder. Entonces, el discurso de la ciencia como tal es un discurso que nos debe permitir a nosotros explicar el mundo, ¿vale? Nos debe permitir predecir, nos puede permitir anticiparnos, nos puede decir a nosotros contestarnos nuestras preguntas. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a introducir desde este momento este asunto de la biología, ¿bien? De la neurociencia. Entonces, para nosotros poder aproximarnos al sujeto, al hombre como tal, para poderlo comprender, nosotros vamos a adoptar el discurso de la neurociencia. Vamos a empezar por ese discurso de la neurociencia y luego nos vamos a ir al discurso de la evolución. Pero vamos a empezar por el discurso de la neurociencia. ¿Y por qué vamos a empezar por el discurso de la neurociencia? Porque en el discurso de la neurociencia entendemos que cuando las personas se lesionan el cerebro, por una enfermedad o por una lesión, sea un accidente cerebrovascular, sea un accidente de tránsito, un traumatismo craneoencefálico, etcétera, lo que nos muestra los casos, la casuística, que es que las personas dejan de ser quienes venían siendo, cambian radicalmente. Ese cambio es una evidencia de que
el sujeto casi que pierde la condición de ser sujeto cuando su cerebro se lastima o se lesiona por una enfermedad o por una lesión. Bueno, hasta aquí como van amarillo, rojo, negro, verde. ¿Qué preguntas tienen? Porque cada vez le vamos a ir metiendo más cosas. Entonces, si lo anterior no ha quedado claro, pues, ¿cómo van? Profe, ¿Sí? yo la verdad es que vi un poco amarillo porque la verdad no entiendo algunas cosas, entonces la verdad me podría volver a explicar. Bueno, Más que todo un cuando, poquito lo del verosímil, la de la verosimilitud. verosimilitud. Listo. Bien. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, verosimilitud, ¿qué entendiste de la verosimilitud? ¿Rojo o amarillo? Yo diría que como amarillo, porque más o menos entiendo que tiene que ver algo con la verdad, pero que no es del todo como cierto. Ajá, ajá. Entonces, vale. Digamos que la verosimilitud es el reconocimiento que tenemos o que debemos de asumir todos nosotros de que no somos poseedores de una única realidad, de que el mundo es como yo lo veo, punto. Sino que en este mundo, una cosa es que tú te pares a entender el mundo desde la lógica del victimario y otra muy distinta, ponerte en la lógica de la víctima. Si tú te pones en la lógica del victimario, vas a ver el mundo desde la perspectiva del victimario y ahí vas a encontrarle sentido a ciertas cosas, a su propia lógica. Mientras que si te paras en el otro lugar, entonces eso nos empieza a indicar de que no compartimos casi que una misma realidad, que todos nosotros, todos absolutamente nosotros, lo que podemos hacer a través de la ciencia es aproximarnos a la realidad, tratar de estar lo más cercanos posibles a aquello que podríamos llamar realidad. ¿Bien? Entonces, lo interesante de esto es que con eso tú te liberas un poco porque a veces vamos por el mundo creyendo que tenemos que tener la verdad o tener la razón. ¿Mm? Profe, ¿Sí? o sea que lo que busca la ciencia, digamos, de alguna manera es objetivizar la supuesta realidad que todos vemos. Sí, 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 en últimas lo que tratamos de hacer es aproximarlo lo más posible y esa aproximación, lo que en últimas ha tratado de ser ciencia ha sido la objetivación. Eh, y entonces ahí lo interesante con esto es que antes había un movimiento muy fuerte de objetivación que era solo lo que podemos ver, solo lo que podemos constatar y medir, cuantificar existe. Todo lo que no podemos cuantificar no existe, no es sujeto de la ciencia. ¿Bien? Y lo interesante entonces es que en el mundo en el que ustedes están actualmente, en el que yo también me encuentro, es un mundo que cada vez más está teniendo mejores herramientas para hacer mejores preguntas. ¿Por qué? Porque lo que antes no veíamos, ahorita lo podemos ver y poder entonces a partir de rastrear lo que antes desconocíamos, nos empieza a llevar en una vía de mayor proximidad con la verdad. Entonces, a veces, ¿qué hacen los científicos? Construyen una teoría que predice, explica el mundo y empiezan a diseñar instrumentos para medir si la teoría tiene razón o no. Entonces, cuando hay evidencias de que tiene razón la teoría se acepta, se sostiene en el tiempo. Por ejemplo, la gravedad. Digamos que la gravedad, pues todos sabemos que si dejamos caer algo, es muy probable que caiga, ¿vale? Podríamos decir que eso es un hecho fáctico, o sea, lo podemos constatar tantas veces como queramos. Pero ¿qué pasaría si en una de las ocasiones dejáramos caer algo y no cayera? Bien, no cayera, que se sostuviera en el espacio. Estas son las preguntas que normalmente empujan la ciencia.
Cuando todo es como queremos que sea, casi que estamos en un status quo, estamos en un equilibrio, ¿bien? Y lo interesante con el asunto de la ciencia es que una de las características de la ciencia es que pueda ser eh, casi que negada, que pueda ser rechazada. Si yo construyo una teoría que no puede ser verificada y que no puede ser casi que probada y que no puede ser descartada porque sí misma se defiende con sus axiomas, difícilmente nosotros vamos a poder mejorar esa teoría, mejorar esa comprensión. Entonces, por ejemplo, antes la teoría que dominaba el mundo era la teoría teocéntrica, o sea, Dios es el centro, ¿bien? Por lo tanto, los seres humanos, al ser hijos de Dios, pues no pueden ser experimentados. Usted no puede cortar un ser humano para mirar qué tiene por dentro. Usted no lo puede tocar. Era muy parecido a Dragon Ball Z con la Aureola aquí, o sea, era inmaculado. Usted no era un sujeto de investigación porque era hijo de Dios. Pero a partir de Darwin, por eso Darwin es tan importante, y bueno, y otros hechos que vamos a hablar un poco en historia de la psicología, pero para este curso en particular nos interesa Darwin, es porque Darwin empieza a preguntarse si teníamos distintos dioses. ¿Y por qué empieza a preguntarse eso? Porque él empieza a recorrer el mundo y empieza a ver que hay unos animales que no existen en el lugar del que él proviene. Entonces dice, oye, pero ¿por qué estos pájaros tienen estas formas de los picos? ¿Y por qué estos animales tienen bolsas y abrigos y saltan? Eh, y entonces él dice, bueno, debe haber varios dioses, o porque no podemos tener un solo Dios. Ese asunto de empezar a mirar que la teoría que estaba mirando no se podía corroborar, no se podía contrastar, pues lleva entonces a cuando propone el origen de las especies, con las evidencias que ustedes van a revisar allí en el texto, eh, básicamente lo que en últimas está tras bambalinas es que el hombre ya pierde esa connotación divina y se convierte en una especie más. O sea, el origen de las especies es, hay una especie o un ancestro común. Y ese ancestro común, ese primate, ¿bien? Que tiene estas características y tal, de pulgares oponibles, de un lóbulo frontal, de caminar de manera bípeda, todos estos desarrollos evolutivos, en últimas, nos llevan a este asunto de Darwin lo propone para los animales, pero él no dice el origen del hombre, él dice el origen de las especies. Pero eso tiene la connotación entre líneas de señalar el origen de la humanidad y poner entonces a el hombre en el mismo lugar que otra especie y poder entonces que la etología, que es el estudio comparado del comportamiento animal, el superhombre de Nietzsche. De hecho, ya que estás hablando de esto, es interesante también mencionar que hay un sociólogo eh, que tiene un texto que se llama el Homo Ludens. Nosotros, digamos que estamos familiarizados con el concepto del Homo sapiens sapiens, o el hombre que sabe, ¿sí? Pero este sociólogo va a plantear que realmente nosotros somos más un homo ludens, un hombre del juego. Es decir, que en el juego es donde nosotros ponemos en práctica toda nuestra aparato, digamos, de conductas, los ponemos a funcionar. Entonces, como para devolvernos nuevamente donde estábamos centrando la discusión, es de que cuando intentamos predecir, debería la teoría de ayudarnos a predecir, ¿vale? Si ustedes, por ejemplo, tienen la teoría de que cuando ven nubes, llueve, pues cada que vean nubes, ustedes van a confiar en esa teoría, van a decir, muy, pues se van a coger
una sombrilla y quizás se van a cambiar, ¿no? La ropa y todo el asunto para prepararse para la lluvia. Pero ¿qué pasaría si ven nubes y no llueve? Ven nubes y no llueve. Que la teoría empieza a perder poder explicativo. Y eso empieza a suceder en muchos de los entornos del mundo, no solamente en el psicológico. Entonces, las teorías, por ejemplo, la teoría de la resiliencia, tiene, digamos, una manera de entender cómo nosotros nos hacemos más resistentes a el entorno desafiante, cómo salimos casi que mucho más fuertes de una experiencia que a otra persona la dejaría eh, muy dañada, muy deteriorada. Pero en cambio sale mucho más fuerte, un nuevo desarrollo luego de la adversidad. O sea, en últimas, la resiliencia es un nuevo desarrollo después de la adversidad. Si la teoría permite explicar, permite que yo pueda saber cómo hago para que otro sea resiliente y funciona, pues yo voy a continuar creyendo en mi teoría. Lo mismo es la teoría psicoanalítica, cognitiva, la teoría de la psicología educativa, de la psicología social. Vamos a encontrarnos montones de teorías. O sea, cuando les digo montones, no quiero preocuparlos. Quiero es decirles que cuando entran a psicología, entran a un gran territorio teórico muy multivariado, muy polisémico. O sea, nosotros nos valemos desde la literatura hasta de la física. Eso luego lo vamos a ver en historia de la psicología, pero en este momento, aquí en particular, pues nos vamos a quedar con la idea de que cuando queremos hacer una propuesta eh, de leer al otro, ¿vale? Que es, digamos, el objetivo de la psicología en últimas es estudiar el comportamiento humano y la mente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estudiamos la mente, bueno, uno diría, ¿qué es la mente? ¿Dónde existe la mente? ¿Qué es eso, no? Pues tenemos teorías sobre eso. ¿El cerebro es igual a la mente o es diferente? Tenemos teorías sobre eso. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que nosotros vamos a empezar a construir nuestra teoría. O sea, vamos a leer la teoría de la evolución de Darwin, escrita por Oliver Sacks, donde nos presenta, digamos, una invitación a asumir la psicología. Igual él no la escribió para los psicólogos, pero yo como quiero darle esa intencionalidad, se las menciono. Es una invitación que nos hace Oliver Sacks a través de estudiar a Darwin para que nosotros también seamos unos científicos del comportamiento y de la mente. Bien, en ese orden de ideas, reconocer que no vamos a tener la verdad, que lo que sí vamos a tener es herramientas para aproximarnos a ella. ¿Listo? Que alguno de nosotros se aproxime más que otro en esa competencia por aproximarnos cada vez más. Sí, vamos a encontrarnos eso. Vamos a encontrarnos con que vamos a dar, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, no mezclen enfoques. O sea, si usted es psicoanalista, no se ponga a hacer cosas del cognitivo conductual. Quédese con su enfoque. Pero ustedes son quienes, en últimas, se apropian de la teoría y son los representantes de la teoría. Entonces uno a veces dice, ¿por qué cuando se ponen el uniforme de la Santiago de Cali, de la universidad, uno los ve en la calle haciendo cosas que no deberían de hacer? Inmediatamente la gente que asocia que la Universidad de Santiago de Cali es así. ¿Y por qué? Porque vio que usted tenía ese logo de esa universidad. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, un curso como psicoanálisis y el profesor no les cae muy bien, ustedes dicen, no me gusta el psicoanálisis, pero realmente no es eso. No les gusta ser profesor. Entonces, lo que quiero como señalarles es, existe el mundo de las teorías, ¿vale? Y ese mundo de las teorías es un mundo en el cual asumimos o tomamos algunas de esas teorías para poder comprender mejor al ser humano. Y desde esta perspectiva, yo les propongo que asumamos ese estudio del ser humano desde tres aristas. La verosimilitud es la primera de esas aristas, y esa arista como tal de la verosimilitud
es básicamente porque necesitamos el discurso de la ciencia. O sea, nosotros no podríamos estudiar el sujeto de espaldas a lo que la ciencia está hablando, de lo que la ciencia está diciendo. Y asumir entonces que no tener la verdad, pero que sí nos podemos aproximar a ella, pues nos pone eh, en esta continua inquietud. Yo creo que cuando uno encuentra respuestas definitivas, se estanca. Que cuando uno deja de preguntarse por cómo puede mejorar su vida, se estanca. Y eso nos lleva entonces a el punto necesario de por qué es que decimos que si bien la neurociencia es completamente una ciencia dura, es decir, una ciencia que está en el marco objetivo, donde tenemos cerebro y tenemos neuronas y tenemos sinapsis y neurotransmisores, que son cosas que podemos medir, cuantificar y demás. Aún así, con la neurociencia nosotros no podemos explicar la totalidad de la realidad. ¿Bien? Y por ende no podemos poseerla toda. ¿Eso que nos va a llevar entonces a pensar, o la invitación que quisiera como hacerles, que vamos a desarrollar mucho más en la siguiente clase, es al no pensar de manera categórica? Y luego vamos a hablar un poco de qué es eso del pensamiento categórico, de organizar el mundo por categorías y demás. Pero en este momento es que cuando nosotros explicamos el comportamiento humano, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, Garavito, ¿por qué es así? ¿No? Por qué es un asesino serial, un pedófilo? ¿Por qué? ¿Vale? Entonces alguno de ustedes dirá, ¿por qué tuvo una crianza difícil? Ok. Y eso es una parte de la explicación de la proximidad con la verdad. Todavía no lo es todo. ¿Por qué? Porque esa crianza generó o causó como estímulo una respuesta a nivel cerebral. Es decir, podría otra persona decir, yo estoy más por el lado de que tiene una anomalía a nivel cerebral, tiene un gen que afecta la sinapsis a nivel del lóbulo frontal, a nivel del control voluntario de su actividad y causa que esa persona se comporte de esa manera. Bien, entonces uno diría, tenemos una causa de la causa. Diríamos, ¿el asesino se hace o nace? Y uno podría decir, pues el que dice que es que nace, está olvidando un poco por ejemplo, yo les diría a ustedes, la concepción política que ustedes tienen ahorita respecto a Duque fue formada genéticamente, es decir, un gen hace, no sé cuántos años tienen ustedes, 18, 19 años. Hace 19 años, a nivel genético, ustedes ya venían predispuestos para la concepción que tienen acerca del presidente actual colombiano, o esa concepción se formó actualmente. Entonces ahí el asunto se convierte en que poner el acento sobre una u otra explicación, siempre nos vamos a quedar cortos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en el curso es unir puntos entre sí. Steve Jobs, por ejemplo, cuando le preguntaron que cómo había hecho para crear Apple, él decía que en últimas había sido unir puntos, porque él empezó a crear la caligrafía, por aparte tomó un curso de caligrafía, empezó a hacer caligrafía. Luego, esa caligrafía fue la que terminó siendo la caligrafía utilizada a nivel del software de Apple, que fue copiada posteriormente pues, por Windows y demás. Pero el asunto se convierte en que muchas veces nosotros vamos haciendo cosas y no vemos los puntos que nos llevaron a las circunstancias en las que nos encontramos actualmente. El curso pretende que ustedes aprendan o traten, intenten de no olvidar que estamos viviendo en un sistema complejo, que lo que sucede en África nos afecta, por más que esté pasando en África. Que un niño en la calle pidiendo comida nos afecta, por más que no sea mi familiar y no sea mi amigo. En ese orden de ideas, todas las explicaciones que nosotros vamos a dar sobre la vida, sobre el comportamiento, sobre la mente, parten de una perspectiva sistémica compleja. Relaciones bidireccionales, relaciones causales.
en ese orden de ideas, entonces, asumimos la neurociencia como una parte de la explicación, pero no como toda la explicación. Por eso, hablamos de neurociencia, luego hablamos de teoría evolutiva, de la evolución y la teoría de la evolución en particular, eh, genética del comportamiento, genética molecular, bueno, ahorita más adelante pues entramos en eso, pero por ahora es importante que nos quede claro que por más que estemos hablando desde la genética, no tenemos la verdad. Por más que estemos hablando desde una ciencia dura, como la física o la matemática, igualmente no tenemos la verdad. Entonces algunos dirán, 2 más 2 es igual a 4. Pues hay unos matemáticos que podríamos traer para explicar que realmente no es 4, ¿sí? Que lo simplificamos a 4 para simplificar nuestra vida, pero realmente 2 más 2 no nos da 4. Física cuántica también nos muestra un poco que nuestra concepción, digamos, del cuerpo y la salud, antes, digamos, en 1923 más o menos, 26, por ahí, la medicina creía que lo que le pasaba al cuerpo se curaba en el cuerpo, que la mente no tenía nada que ver con el cuerpo. Pero cuando se desarrolla la física cuántica y se dan cuenta que los pensamientos tienen una vibración, que son energía, que digamos esta mano que vemos muy sólida realmente es átomos y energía, pues resulta que el camino más corto entre dos líneas no es una línea recta, sino que la física cuántica empieza a revolucionar lo que sabemos respecto a las cosas, pues nos tiene que afectar a nosotros también en nuestra manera de continuar comprendiendo el mundo, la vida y el entorno. Entonces, por ende, vamos a empezar con el primer peldaño de esta gran escalera que será nuestro curso. Cada semana vamos a ir poniendo un nuevo peldaño y conectando el paso anterior con el siguiente en algo transversal que es el estudio del comportamiento humano desde una perspectiva evolutiva, biológica, ¿vale? Entonces, bueno, ¿más claro el asunto de la verosimilitud ahora o no? Rojo, amarillo, verde. ¿Cómo están? Profe, una Sí, pregunta. sí. Eh, Estoy en verde, voy bien. Pero, ¿cómo es que se llama la teoría del hombre del juego que habías comentado? Ah, el Homo ludens. ¿Homo ludens? Homo ludens. Listo, profe. Gracias. Dale. Entonces, Profe, sí, yo tengo una consulta. dale. Tú decías que empezáramos a basarnos en tres aristas, ¿cierto? Una Sí. de ellas es la verosimilitud. ¿Y las otras dos cuáles son? Vale, las otras dos, básicamente una es la libertad y otra es la estética, ¿vale? Pero no quería meterles más palabras todavía porque yo creo que la clase se nos va a ir y creo que no vamos a terminar en verosimilitud ahí. Entonces, eh, pero luego la retomamos, ¿sí? Luego la retomamos. Entonces, vamos a hacer una... Entonces, verosimilitud, ¿vale? La verosimilitud, vamos a introducir, entonces, vamos a hacerlo desde el discurso de la neurociencia. ¿Listo? Entonces, primero, importante que nosotros reconozcamos por la importancia, digamos, de el discurso de la neurociencia para entender al sujeto. Podríamos decir que en el centro de todo esto, ¿vale? Aquí en el centro va a estar el sujeto. O sea, lo que estamos estudiando es el sujeto y lo vamos a hacer entonces desde el discurso de la ciencia. Un discurso que nos aproxima a la realidad, que se llamaría el discurso de la verosimilitud. Ese discurso vamos a introducir una ciencia en particular que es la neurociencia. Hasta ahí vamos.
¿Qué de la neurociencia vamos a tomar para entender al sujeto? ¿Listo? Entonces, el primer punto de la neurociencia que vamos a introducir para entender al sujeto es el asunto de que ahorita hablábamos de los casos. La casuística nos ha mostrado que cuando el cerebro se lesiona por enfermedad o por lesión, tenemos una situación allí y es que la persona pierde, pierde una función cognitiva, deja de ser de alguna manera quien venía siendo y en algunas ocasiones, como, no sé, Gustavo Cerati, por ejemplo, Gustavo Cerati, después de un concierto o un accidente cerebrovascular, entra en estado de coma y en estado de coma no le preguntan a Gustavo Cerati absolutamente nada. ¿Por qué? Porque saben que ya Gustavo no está ahí. ¿Mm? Lo asume la familia. ¿Desconectamos o no desconectamos a Gustavo? No le preguntan a Gustavo si quiere que lo desconecten o no. ¿Vale? Tienen que descargar el computador. Entonces, desde esa perspectiva, por lo tanto, parece que el cerebro, ¿cierto? Parece que el cerebro es importante en esa concepción de sujeto. Entonces, en esa concepción de sujeto, eh, el cerebro se convierte y ocupa un papel prácticamente esencial. O sea que una condición para ser sujeto, ¿bien? Para que yo sea Alejandro Botero, tú, Santiago, Sebastián, Camilo, Isabela, ¿bien? Se requiere un cerebro, ¿listo? Por eso empezamos por la neurociencia, ¿listo? Entonces, necesitamos un cerebro, pero no un cerebro de perro, ni cerebro de gato, ni necesitamos un cerebro humano, ¿cierto? Y un cerebro humano sano. ¿Por qué? Porque si tenemos un cerebro enfermo o lesionado, pues perdemos la condición de sujeto. Entonces, primera condición para ser sujeto, cerebro humano sano. ¿Listo? Primera condición. Cuando tenemos un cerebro humano sano, entonces pasa algo muy importante. ¿Y qué sucede? Que somos conscientes. Es decir, que al tener un cerebro, podemos tener lo que llamamos conciencia. ¿Vale? Conciencia. La conciencia sería una conciencia no en abstracto, o sea, uno no dice, soy consciente, no dice, vení, pero sos consciente, ¿de qué sos consciente? ¿No? Entonces, la conciencia es sobre algo. ¿Somos conscientes de qué? Entonces, uno ahí empezaría, bueno, soy consciente de mi cuerpo, muy bien, sí. Soy consciente de lo que pienso, muy bien. Soy consciente de lo que siento, muy bien. Del frío, del hambre, ¿vale? Es decir, que soy consciente de lo que pasa al interior de mi organismo como de lo que pasa en el exterior de mi organismo. ¿Listo? La conciencia, entonces, es la segunda condición para ser sujeto. Yo soy sujeto porque soy consciente de ser consciente. No es un juego filosófico, o sea, no es como para enredarlos, pero piénsenlo de que la conciencia es sobre algo. Entonces, soy consciente de que soy consciente. ¿Bien? Soy consciente de, ¿vale? Entonces, soy consciente de que tengo una conciencia, de que yo internamente me podría hacer una pregunta silenciosa y yo mismo ser consciente de que tengo una pregunta y yo mismo contestármela o si no me la puedo contestar, decir, profe, no le estoy entendiendo. Es decir, que la conciencia en últimas es lo que nos permite a nosotros saber qué es lo que está pasando en mi mundo, ¿no? Por lo tanto, ser sujeto implica tener conciencia. Si yo pierdo la conciencia, es decir, estoy en un estado de coma, como en el caso de Gustavo Cerati, yo puedo tener un cerebro que está en recuperación por un traumatismo craneoencefálico, pero pierdo la condición, pierdo mi conciencia. Entonces ya pierdo esa condición de sujeto y entra la familia entonces a indagar, a preguntar,
valerse, a responder por mí mismo, porque yo no puedo. Entonces, desde esa perspectiva, entendemos que la conciencia se convierte en otro elemento importante de ser sujeto. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos entonces de esa conciencia, estaremos diciendo que imaginémonos como un radar. ¿Listo? O sea, ¿qué hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro cartografía, es un cartógrafo. La cartografía es una representación gráfica de un territorio. Es la capacidad de experimentar la realidad. Sí, yo complementaría, digamos, esa realidad con la realidad interna y externa. O sea, tu cuerpo y tu exterior. Pero sí. Ok, entonces miren que aquí aparecen dos palabras, una con S y una sin S. Conciencia y conciencia, ¿vale? Entonces, con S, ¿a qué hace alusión con S? Es la mente de la que estaríamos hablando un poco, ¿no? De la psicológica, la médica, la que se produce por la actividad cerebral. Mientras que sin ese, estaríamos hablando ya de un asunto moral. Es decir, hice mal, hice bien, pero es un asunto más ético, ¿vale? Entonces, cuando nosotros decimos estudiamos o estamos en el campo de la cognición social, por ejemplo, la cognición social tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás, cómo entendemos la mente del otro y la leemos, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, empiezo a hablarle a la pared y le digo, hola pared, ¿cómo estás? ¿Qué estás pensando? Ustedes dirían, el profesor algo le pasó, porque saben que la pared no piensa ni siente, ¿sí? Pero si yo le digo, por ejemplo, Camilo, Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué has hecho? No hay problema, porque sabemos que Camilo tiene mente, por lo tanto tiene pensamientos y tiene emociones. Bien, entonces desde esa perspectiva, la cognición social nos permitiría hacer eso, leer al otro, interpretar las intenciones del otro, ¿sí? ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará sintiendo? ¿Vale? Y eso se denomina teoría de la mente, pero luego hablaremos de teoría de la mente más adelante, más adelante. Ahora me interesa es que entendamos que la moral o la conciencia sin ese va a ser más del mundo de lo social, va a ser más de cómo nos comportamos nosotros, de si estuvo bien o estuvo mal. De hecho, el teórico de la conducta moral en psicología es un señor que se llama Kohlberg. De la cognición social y de la moral y demás. Pero ahorita en este momento me interesa es que volvamos nuevamente sobre la posición que vamos a tener en clase. Entonces, ¿cuál es esa posición? Aproximarnos a este sujeto implica entonces un reconocimiento de, para ser sujeto, primera condición, cerebro humano sano. Segunda condición, conciencia. O sea, gracias a que tengo un cerebro humano sano, su actividad cerebral me posibilita una conciencia. ¿Una conciencia de qué? De que soy consciente de algo. Es la conciencia sobre lo que pasa en mi interior y lo que pasa en el exterior. ¿Listo? Casi que lo que hace el cerebro es cartografiar eso. Toma toda la información que proviene de adentro, toda la información que proviene de afuera, hace un mapa, una representación y los junta, los juxtapone. O sea, la realidad externa y la realidad interna no se viven como mundos separados, sino como un solo mundo. Por eso, cuando tenemos sed, digamos que tomamos agua y nuestro mundo interior se calma por la acción exterior de tomar agua. Se juxtapone. Si, no sé si ustedes han visto un gato frente al espejo. Normalmente el gato frente al espejo pelea y gruñe y todo ese asunto. Eso luego lo vamos pues, a profundizar un poco más. Pero es porque el gato no tiene la conciencia de los dos mundos en un solo mundo, sino que él ve el gato de afuera,
que es el mismo, como si fuera otro gato, y reacciona. Nosotros, como seres humanos, podemos juxtaponer por nuestro cerebro humano esa capacidad, los dos mundos en uno solo, y tenemos la experiencia como de una sola realidad. No hay una realidad fuera y una interna, no, es una sola realidad que vivimos y experimentamos como conciencia. Por eso cuando nos preguntan cómo estás, lo que hace nuestro cerebro es una cartografía de una representación interna y externa de mi estado actual, estado A, me hacen la pregunta y vuelvo a mirar el nuevo estado, estado B. Si no hay diferencias entre el estado A y el estado B, diré estoy bien, pero si hay diferencias, pues me siento tenso, me duele el cuello, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, neurociencia, esas son las condiciones para ser sujeto. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si tenemos una actividad? Profe, ¿Sí? o sea que tú dices que una persona consciente es capaz de diferenciar entre lo que es real y lo que no es cierto. ¿Me podrías repetir allí? Sí, claro, que tú dices que una persona consciente es capaz de diferenciar entre lo que es real y lo que no, o sea, entre los dos mundos que tú decías. Una persona consciente es una persona que sí, que puede habitar esos mundos, recorrer esos mundos y vivirlos como si fueran también una misma experiencia, ¿sí? Digamos que algunas de las patologías neurológicas, algunas de las Es que, enfermedades, ¿sí? es que yo quería enfocar la pregunta más hacia las personas esquizofrénicas, que precisamente tienen, digamos, una condición que no les permite, digamos, diferenciar entre lo real y lo que no es real. Ajá. Sí, digamos que nosotros vamos a tener una clase exclusivamente sobre esquizofrenia y variabilidad, digamos, individual, en la que vamos a hablar es mucho, digamos, en relación con estos puntos que tú, digamos, estás planteando. Por ejemplo, la película Fragmentado, digamos que uno puede tener, digamos que es un caso un poco irreal tener 24 identidades, ¿no? Pero eh, digamos que en el mundo, digamos, de la clínica, tenemos este lóbulo frontal que es el que nos permite la conciencia del límite, de contexto, nos permite una retroalimentación de en dónde estamos parados. El razonamiento. Sí, el razonamiento que yo sepa, por ejemplo, que no es apropiado y que sí es apropiado en qué contextos. Igual vamos a hablar varias veces mucho del lóbulo frontal y lo que nos ha permitido y demás, porque en la esquizofrenia lo que precisamente se ve afectado es el lóbulo frontal. Entonces, mmm, nuestra conciencia de realidad, cómo se produce esa conciencia, nosotros la vamos a mirar mucho más al detalle, o sea, vamos a ponerle casi que un microscopio para ir al detalle a ver cuáles son los elementos biológicos o neuroanatómicos de esa conciencia, ¿sí? Ok, profe, pues no sé si me estoy adelantando mucho, pero entonces si yo ahorita mismo te pregunto, ¿una persona esquizofrénica es consciente o no? ¿Una persona esquizofrénica es consciente o no? ¿Tiene conciencia? Sí, sí, pero el mundo que habitamos o que compartimos es un tanto distinto. Es decir, una persona con esquizofrenia puede decir en este momento que escucha voces y uno preguntarle qué le dicen esas voces. Y esas voces pueden decirle que mate a alguien o que salga corriendo. ¿Bien? Entonces, cuando nos metemos en el mundo de la esquizofrenia, que de hecho lo que nosotros en últimas, pues pienso que cuando escogimos psicología tiene mucho que ver con nuestras situaciones vitales, o sea, o tenemos familiares con algún tipo de patología o nos ha tocado de alguna manera la salud mental por algún lado, porque no escogemos la psicología como porque sí. En ese orden de ideas, diremos que la conciencia que se tiene eh, es una conciencia que sí se tiene, pero es una conciencia que
va a estar distorsionada, ¿sí? Va a estar, así como tenemos una cultura, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler, ¿cierto? Yo nazco en Alemania, soy alemán, y me dicen, mi cultura, mi sociedad, que los judíos hay que matarlos, hay que exterminarlos porque es una raza inferior. Entonces, la cultura enferma también puede afectar, digamos, la conciencia que tengo yo sobre lo que es bueno o malo y la propia conciencia sobre mi propio cuerpo, la manera en la que percibo mi cuerpo. Digamos, algunos de ustedes, bien, a ver, entonces aquí veo en el chat que hay personas que están en rojo y que se han perdido un poco. Entonces, vamos a recapitular como para volver nuevamente donde estamos. Nuevamente Zoom nos acaba faltando unos 2 minutos más o menos. Pues me gustaría terminar como antecito, como para ver que se asienten algunas cosas y puede que usted se vaya hoy en verde, pero yo le sugeriría que vuelva como a retomar sus apuntes, vuelva, toma la lectura, la revisa y surgen preguntas para que la próxima clase empecemos con esas preguntas. Entonces, lo que hemos dicho hasta el momento es, bien, voy a ponerlo como en este sentido. Nuestro organismo, ¿vale? Recibe información del exterior, ¿sí? Luego lo que hace con esa información es procesarla y luego dar una respuesta. Entonces hay una aferencia, una entrada de información, un procesamiento y una eferencia, una salida de información, ¿vale? La conciencia surge de la experiencia que proviene tanto del exterior como del interior, porque es todo lo que ingresa y se procesa. Sobre la base del cuerpo, sobre la información que da el cuerpo, ¿vale? Surge la conciencia. Si yo, por ejemplo, estoy sentado en una silla incómoda, la información que me va a brindar a mí a nivel de conciencia será de que me puede estar doliendo una nalga, etcétera, ¿no? Me estoy moviendo, pero si mi conciencia como tal, de la experiencia que estoy teniendo en este momento, puede ser buena o mala en función de la sensación corporal. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? En ese orden de ideas, estábamos con la pregunta que hacía el compañero Santiago, creo, Sebastián. Y era, Sebastián. entonces, decía Sebastián que en la esquizofrenia, si la conciencia es la misma, ¿no? Si se tiene o no se tiene conciencia, entonces ahí lo que sucede es que tenemos un cerebro enfermo, o sea, tenemos una anomalía a nivel del lóbulo frontal. Al tener una anomalía del lóbulo frontal, la conciencia, la experiencia que se tiene acerca del cuerpo y de la información que proviene y que se procesa es distinta. ¿Bien? Se tiene conciencia, pero distorsionada. Esa es la situación A, un cerebro enfermo con esquizofrenia, una conciencia distorsionada. Situación B, cerebro sano, cultura enferma. Ejemplo, Alemania, Guerra 2 con Hitler. Allí mi cerebro está sano, pero a mí me empiezan a educar, me empiezan a decir que no debo de sentirme mal. O sea, si mi cuerpo me dice que está mal tratar mal a otro, ¿vale? Me dicen que no, que eso es normal, que yo tengo, o sea, que tengo derecho porque soy una raza superior a tratar mal a esta otra persona. ¿Bien? Entonces, empieza a suceder que lo que biológicamente venía y me decía a mí que tratar bien a otro era bien y me sentía bien, a mí me empiezan a decir que no, que no pasa nada, que esa sensación incómoda que tengo por pegarle a otra persona, por matar a esa otra persona, está bien, que no hay problema, ¿vale? Entonces, ¿qué empieza a pasar?
que el cuerpo también y la conciencia que se tiene respecto a si soy bueno o malo, si soy un asesino o no, pues va a depender también de la sensación corporal. Antonio Damasio, que es uno de los autores que más adelante vamos a leer, Antonio Damasio, prácticamente su investigación es la relación que hay entre cognición y emoción. ¿Bien? O sea, para Damasio, la cognición y la emoción no son cosas separadas, se dan de manera interdependiente. Mente y cuerpo no están separados, sino que mente y cuerpo existen como una unidad. Es un monismo, no un dualismo. ¿Bien? Entonces, hasta el momento, nosotros lo que hemos dicho es que el sujeto, ¿vale? Este sujeto tiene una conciencia de sí. Esa conciencia puede variar en función de, si tiene un cerebro enfermo, tendrá una conciencia distorsionada. Si tiene una cultura enferma, tendrá una conciencia distorsionada. Es decir, si a mí me crían para ser un asesino, ¿vale? Yo creceré muy seguramente siendo un asesino. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros nos adaptamos al contexto. La perspectiva evolutiva, la perspectiva adaptativa está funcionando todo el tiempo. Nos adaptamos a las condiciones de contexto. ¿Eso qué significa? Que actualmente ustedes y yo estamos evolucionando. No es, o sea, la evolución no es cada 1000 años, 2000 años. La evolución se está dando actualmente, ahora, en este momento. Y eso, en últimas, entonces indica que ustedes están codificando, almacenando a nivel genético, ¿vale? A nivel de su ADN, la información necesaria para sobrevivir en el medio en el cual ustedes están. Entonces ustedes empiezan a darse cuenta que el dedo pequeño del pie no sirve para muchas cosas y cada vez va a ser más pequeño, hasta que va a terminar por desaparecer. Nosotros podemos hablar de vestigios de la evolución, de colas que desaparecieron, vellos, que cada vez se hacen menos, los hombres pues menos velludos, por las condiciones medioambientales en las que empezamos a crecer, donde el calor cada vez es más alto. Entonces, visto desde esta perspectiva, nuestro comportamiento, nuestro sujeto del que estamos hablando aquí, que lo tenemos en el centro, implicaría entonces que genera una representación, un mapa, una cartografía. ¿Cómo genera esa cartografía? Esa cartografía es lo que nosotros experimentamos como conciencia. Esa conciencia proviene de la información interna y externa. ¿Bien? Entonces, lo que vemos con nuestros sentidos no se genera un mapa externo o un mapa exteroceptivo. Igual luego vamos a hablar más de eso. Mapa exteroceptivo, una representación externa. También tenemos un mapa interoceptivo, una representación de nuestras vísceras, hambre, sed, ganas de orinar, etc. Los límites de nuestra piel, o sea, ustedes no tienen que, pues yo porque me veo en la cámara, pero no tienen que mirarse la nariz para rascarse la nariz o la oreja. Ustedes tienen una representación, un mapa de dónde está su oreja en el espacio. ¿Bien? Me rasca acá, yo no tengo que mirar para rascarme, ¿vale? Tengo una representación. Esos son los mapas propioceptivos. Y tenemos mapas también interoceptivos. Estos mapas interoceptivos, en últimas, la yuxtaposición, vale, la yuxtaposición de todos estos mapas, la información externa, interna, ¿vale? Se yuxtapone para que yo tenga una conciencia de todo a mi alrededor, ¿vale? Yo no tengo que, cuando estoy caminando, fijarme por dónde voy caminando porque no me voy a chocar. Yo tengo una representación de, y yo puedo estar caminando por mucha gente, ya eso casi no se ve por la pandemia, pero cuando había mucha gente, tú caminabas y no tenías que estar fijándote si le ibas a pegar pues con la mano, ibas caminando, no tenías ojos en la espalda, no te chocabas. Una representación que todo el tiempo está pasando. Entonces, este sujeto como tal parte de esa conciencia que genera a través de la información que su cerebro le provee.
Entonces, ese cerebro provee información interna, información externa como una sola imagen. ¿Listo? Y visto así, entonces nosotros decimos, bueno, cuando hacemos evaluaciones de las personas, nosotros decimos, bueno, está ubicado en tiempo, espacio y persona, es decir, sabe quién es, sabe dónde está, sabe cuándo está, ¿sí? ¿Qué hora, o sea, qué fecha es? ¿Listo? Cuando está desorientado es porque no sabe cómo se llama o no sabe qué fecha es, no sabe qué día es, ni qué horario es, absolutamente ni dónde está, ¿vale? Entonces, la conciencia parte o toma información de este conjunto de datos que provienen del medio externo e interno y los juxtapone para poder generar una imagen de conjunto. Ahora, si tenemos una enfermedad, esa conciencia se va a alterar porque no se registra igual, ¿vale? Si, por ejemplo, me mochan un brazo, entonces soy mocho, la conciencia de mi cuerpo, la conciencia va a variar en función de la nueva experiencia. Si nazco ciego, ¿será que soñaré en colores o no? Si pierdo la visión posteriormente por un accidente cualquiera, ¿soñaré en colores? ¿Vale? Entonces, el asunto se convierte en la experiencia, o más bien la conciencia que tenemos, varía constantemente en función de la retroalimentación corporal que estamos recibiendo. ¿Listo? Y si mi cerebro se enferma, mi cuerpo puede estar bien, pero si mi cerebro se enferma, entonces yo podría tener una conciencia alterada, porque no cumpliría su papel. Es decir, el lóbulo frontal, digamos que se encarga de el contexto y la norma, ¿no? De que yo sea yo. Que uno diga, ve, tan raro, no parece el profesor, porque está diciendo groserías, por ejemplo. Entonces, ahí ustedes dicen, ¿y será que le está pasando algo a nivel de los lóbulos frontales? ¿Por qué cambió, no? Porque antes no decía groserías y ahorita dice groserías. Porque es impuntual y ahorita es puntual. O sea, puede uno cambiar, normalmente uno cambia para mal. O sea, cuando se lesiona el lóbulo frontal, normalmente uno cambia, o sea, si uno era malo, se vuelve más malo. Si uno era bueno, pues se vuelve malo. Como en esa connotación. Mm, bueno, no. La niñez, nos vamos a hablar del desarrollo infantil y vamos a hablar del desarrollo del adulto también en esta clase. Vamos a ver que realmente la conciencia, Damasio, que es el autor que vamos a tomar de referencia, eh, empieza, apenas surge el nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio que se da en la cuarta semana aproximadamente de gestación. Y Damasio le llama a esa primera conciencia, por decirlo así, el proto-yo. Es un borrador, un proto es un inicio, una gestación, ¿no? Un proto es un borrador, podemos decirlo así. El proto-yo, que vamos a hablar pues con mayor detalle más adelante. Pero en ese orden de ideas nosotros no vamos a dejar o sea, los niños tienen conciencia. Por eso cuando hacemos abortos, asumir que ahí no hay conciencia es absurdo. O sea, la neurociencia, digamos que nos dice que hay conciencia. Eh, Inicial, pero hay conciencia, ¿vale? Es decir, el niño saborea, porque el nervio trigémino es un nervio que conecta la lengua con las vísceras. Entonces, es un nervio que atraviesa, casi que nutre toda esta parte, esta información de aquí, con la información, entra por aquí, por las clavículas, desciende, es bastante largo, al estómago. Entonces, todo lo que yo a nivel de líquido amniótico estoy saboreando, bien, ese sabor me da la conciencia de si lo que estoy probando me gusta o me disgusta. Esa es la primera conciencia. Esto que estoy experimentando me gusta, sabe rico o sabe feo, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros digamos, ve, esto me gusta o me disgusta. O sea, somos muy duales, pero a medida que crecemos somos más
polivariables, tenemos más alternativas. Pero en un principio las emociones arrancan así, duales. O sea, me cae bien, me cae mal, me gusta, me disgusta. Bien. Entonces, la conciencia como tal es una conciencia que cada vez más va a ir cambiando. ¿Y va a ir cambiando por qué? Porque nuestro cuerpo también va cambiando. Es decir, no es lo mismo la experiencia de mi cuerpo yo siendo un bebé que mido, no sé, 1 metro, a la experiencia de adulto con un cuerpo de 1,90, ¿sí? Ya, si yo antes decía, bueno, tengo que caminar más o alargar, por ejemplo, en este momento mi celular, voy a poner el ejemplo aquí, entonces tengo celular. Si yo soy pequeño y tengo manos cortas, quizás me tengo que aproximar más para alcanzar el celular. Pero si he crecido y tengo la mano más larga, pues ya no necesito desplazarme para alcanzarlo. Solo allí, en ese cambio corporal, podemos hablar de una representación del cuerpo y del entorno que se actualiza constantemente. No sé si a ustedes les ha pasado que recuerdan, por ejemplo, saltar, que cuando niños tenían superpoderes, ¿no? Yo saltaba de así súper alto y cuando caía me picaban las piernas y todo, ¿no? Y resulta que cuando regresan a esa casa donde recuerdan que era súper alto, pues desde la perspectiva de un niño eso era altísimo, pero desde la perspectiva de ustedes ahora ven y dicen, bueno, no era tan alto, ¿vale? A eso nos referimos un poco con los ajustes y los cambios de experiencia, de conciencia, porque podemos decir que estamos cambiando todo el tiempo. O sea, ustedes y yo, en función de las experiencias que vamos acumulando, y luego hablamos de eso, creo que ya casi nos va a sacar. Entonces, pues chicos, lectura, ya tienen asignada la lectura. Nos veremos la otra semana para continuar con esto. Y si surgen dudas, pues por favor las apuntan para que empecemos la clase con las inquietudes que tienen, ¿vale? Y la clase como la estoy grabando, entonces la subo y se las comparto por el grupo para que no la puedan volver a ver. Un gusto, un gusto. Sí, eso es un reto, las clases a las 2 de la tarde con este calor. Pero bueno, a mí también me gustó, a mí me gustó. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe, que estés bien. Profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias.